Lo que se quiere, lo que se quiere en un laboratorio es, perdón, lo que se quiere en un laboratorio es prevenir estos tipos de accidentes o incidentes o algún tipo de contingencia que puede ocurrir en el laboratorio. En ese entendido, es muy importante hablar de la prevención, ¿ya? No olvidemos que todas las actividades que nosotros tenemos en el trabajo en el laboratorio, lo más importante es la salud ocupacional. Dentro de la salud ocupacional están las enfermedades profesionales. ¿Qué es una enfermedad profesional? Es principalmente se caracteriza porque tiene un inicio lento y oculto o retardado. Además es progresiva, por lo que cuando se manifiesta probablemente cada año seguirá en aumento y es previsible. ¿Eso qué significa? Muchas veces nosotros como analistas o como parte que trabajamos en un laboratorio, estamos expuestos a una serie por ejemplo, algún tipo de contaminación, por ejemplo, algún tipo de gas, evidentemente algún tipo de gas fumante, algún tipo de ácido, algún tipo de material particulado, PM10, algún tipo de elemento que pueda ocasionarnos alguna enfermedad profesional, ¿no? Entonces, no se deben notar por la mínima concentración o por la mínima cantidad, evidentemente no se va a notar esa enfermedad instantáneamente, pero sí se va a notar en nuestro organismo en el transcurso del año. Pues, es decir, después de unos 10, 15 años, se va a notar algún tipo de enfermedad que podamos pasar por la profesión misma que dentro de las actividades laborales. Eso se llama la enfermedad profesional. Entonces, el objetivo de la seguridad en el laboratorio es evitar tanto en relación a la seguridad en el laboratorio y a la salud ocupacional. ¿Ya? Entonces, queremos evitar las enfermedades ocupacionales que son contraídas a causa del trabajo o la exposición al medio en el cual se encuentra laburando, causando por agentes físicos, químicos o biológicos. ¿Ya? Entonces, siempre estamos expuestos en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, en un laboratorio, por ejemplo, hay un accidente de trabajo o un accidente común, cosas que normalmente siempre ocurren. Entonces, el accidente por sí tiene una serie nos causan una serie de consecuencias. Puede ser una lesión, pérdida de tiempo, daños al equipo. Entonces, la mejor manera de evaluar un lugar seguro para trabajar en un laboratorio es en base a la gestión de seguridad en laboratorios. Entonces, ¿a través de qué? Tenemos dos estrategias principales. La primera estrategia es trabajar en un lugar seguro y la segunda estrategia es tener una persona segura. ¿Qué significa eso? Para que exista un accidente en el laboratorio tiene que haber un trío. El accidente es a consecuencia de qué? El accidente del laboratorio es a consecuencia de qué? A condiciones inseguras y acciones inseguras. Cuando hablamos de condiciones inseguras, estamos hablando de los ambientes de trabajo. Y cuando hablamos de acciones inseguras, estamos hablando de que es la causa de una actividad propia del hombre, ¿no? Propia del hombre. En ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, de acciones inseguras, no olvidemos que cuando hablamos de acciones inseguras, estamos hablando, por ejemplo, depende del analista del laboratorio. Entonces, por ejemplo, no utilizar los protectores de un equipo sin justificación o retirar los protectores de un equipo sin justificación, no cumplir reglas o normas de seguridad, no usar los elementos de protección personal. Entonces pueden, a causa de estas acciones inseguras por nuestra parte, puede que ocurra algún accidente en el laboratorio. Y condiciones inseguras es que, por ejemplo, el laboratorio esté, los pisos resbaladizos, herramientas en malas condiciones, alumbrado deficiente, escalas con peldaños deteriorados, etcétera. Entonces, siempre hay esa trilogía.
O tiene un accidente es por culpa del mismo personal o es por culpa de los ambientes que son inseguros. En ese entendido, deberíamos definir o deberíamos establecer qué es un accidente y qué es un incidente, ¿ya? ¿Alguna, Mariana, alguna diferencia que que tú veas en qué es accidente y qué es incidente? Bueno, accidente podemos decir cuando la persona se hace daño con algún objeto, se cae de las escaleras, como grafica acá usted. Y un incidente es cuando ya genera esto un daño, pero ya para un cierto grupo de personas. Puede ser en la casa, qué sé yo, haber dejado prendido la estufa, algo así. Sí, eso sería. Perfecto, muy bien, gracias. Es como tú indicabas, un accidente es algo que ha sucedido ya, ¿no? Es un suceso que genera daños, ya, bueno, ya ha sucedido el accidente. Puede ser una caída, puede ser algún daño ocasionado por un mal estado de las instalaciones, algún desarrollo de alguna enfermedad por explosiones químicas ha ocurrido. Puede ser grave, moderado, etcétera. Eso es un accidente. En cambio, un incidente es un evento que podría generar daños humanos o materiales leves o no, ¿no? Y que podría ocasionar un accidente en el futuro si no se corrigen las fallas que lo originaron. En un incidente, vamos a establecer que a causa de este tipo de actividades puede que ocurra un accidente. Por ejemplo, derrame de líquidos en el suelo. Posiblemente nosotros podríamos resbalar y ocasionar un accidente, ¿no? Por ejemplo, una mala instalación eléctrica en el laboratorio. Esa mala instalación, si nosotros manipulamos y sin cuidado, puede ocasionar un corte eléctrico y nos puede ocasionar algún daño personal, puede ocasionar un accidente. Entonces, los incidentes estos son eventos que podrían generar daños. Entonces, es muy importante establecer que los factores de un accidente son la fuente, el agente y el tipo, principalmente, ¿ya? Ahora, nosotros habíamos visto que las causas para que ocurra un accidente son causas personales o están por factores asociados al medio. ¿Qué significa por factores personales? Por ejemplo, muchas veces las personas cometen actos o prácticas inseguras. ¿Por qué? Porque no puede, no quiere o no sabe. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si nosotros estamos en el laboratorio y necesitamos manipular una balanza, necesitamos manipular a cualquier equipo. Ahora, puede haber tres tipos de escenario. Primero, que ese equipo no sabemos manejar. Como no sabemos manejar el equipo, entonces podemos ocasionar algún tipo de accidente. Otro escenario es que no puede, ¿no? Entonces, posiblemente, digamos, tengamos un equipo, pero este equipo no es que no sabemos manejar, sino no cumple los requisitos para que nosotros podamos manejarlo. Entonces, tal vez es el sillón esté muy alto, muy bajo, o el equipo esté instalado de mala manera, entonces no se puede hacer la buena manipulación. Entonces, eso puede ocurrir un accidente. Y otro factor muy importante es que no quiere. Es decir, la persona no es que no sabe ni no puede, sino por causas, no sabemos, puede ser por causas personales, por causas de algún tipo de conflicto, no realiza un buen trabajo. ¿Ya? Entonces, como no quiere hacer un buen trabajo, puede ocurrir un accidente. Nos dicen que los factores personales siempre se deben a esos
tres tipos de acciones. Entonces, puede que ocurran los accidentes e incidentes porque no sabe, porque no puede o porque no quiere principalmente. Entonces, no sabe. Es porque no tiene destreza, no tiene la experiencia necesaria, no quiere, no puede por incapacidad física, por incapacidad mental, por incapacidad temporal y no quiere por frustración, algún tipo de motivación, no está muy motivado el trabajador, por la regresión, por la fijación, etcétera, por la irresponsabilidad, todo eso, ¿no? Es que no quiere. En ese entendido, puede ocurrir algún tipo de accidente en el laboratorio. Cada vez que ocurra, dice, un accidente en el laboratorio, debería iniciarse un proceso de investigación. La idea es no buscar culpables, sino lo importante es establecer cuál es el fin, cuál es la causa del accidente y recomendar para que no vuelva a ocurrir. ¿Ya? Entonces, en nuestro laboratorio que tenemos, nosotros tenemos que identificar y tenemos que hacer una evaluación y control del riesgo. ¿Ya? Eso es lo que inicialmente deberíamos hacer en un laboratorio. ¿Qué es el riesgo? Hablamos, ¿no? Primero, hablamos de la palabra peligro. ¿Qué es peligro? Es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Entonces, un ejemplo, digamos, de peligro, dice que es una situación o característica intrínseca. Para ti, por ejemplo, ¿qué es peligro en tu trabajo? ¿Qué identificarías algo peligroso? Mariana, para usted, alguna actividad peligrosa en su trabajo? Sí, acá en el laboratorio consideramos peligroso. Sí, no lo escuché muy bien, Mariana. Perdón, ¿me lo vuelves a repetir? Acá en mi trabajo consideramos peligroso cortarnos, usarnos con alguna aguja, porque como manejamos pacientes, entonces de eso nos cuidamos bastante con lo que es la bioseguridad. Perfecto. Usted, Mariana, trabajaba en una entidad, ¿me recuerda en dónde es su fuente laboral? Yo trabajo en un laboratorio clínico. Ah, ya, perfecto. Trabaja en un laboratorio clínico. ¿Maneja equipos? Manejo equipos, centrifugadoras, microcentrifugadoras, microscopios, Maneja. manejo Perfecto. equipos. Espera, También esteriliza, me imagino, ¿no ve? Con todos esos equipos, ¿no? sí, hay. Perfecto. Entonces, eh, el peligro en el laboratorio que usted tiene es al manejar un equipo, al manejar algún tipo de instalación eléctrica, evidentemente usted tiene muestras, me imagino, en material de vidrio, si no tiene buenos EPPs, no tiene el piso tiene que estar siempre limpio, y si está, digamos, algún tipo de líquido puede usted ocasionar que se caiga. Entonces hay una serie de infinidades de peligros en el laboratorio, ¿no? Es lo que nos dice. Tenemos que Sí. nosotros identificar el peligro, dice, en el laboratorio. Y otra palabra muy importante nos dice el riesgo. Nos dice, ¿no? Usted tiene, digamos, tiene una centrifugadora, digamos, o tiene algún tipo de equipo que me ha dicho que puede, digamos, puede ser un peligro, digamos, puede ser un peligro físico, un peligro químico, un peligro biológico, algún tipo de ácido que pueda manejar, o algún tipo de muestra que una muestra de algún tipo de sangre que usted está manipulando y por algún tipo
de causa del ambiente se le pueda caer y le pueda a usted, no sé, cortar el vidrio. Existe un peligro, ¿no? Entonces, el riesgo, dice, es la probabilidad de que el peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a la persona, equipo y el ambiente. Entonces, nosotros lo vamos a asociar a un riesgo. El riesgo, normalmente decimos, es cuánta probabilidad existe de que el material que usted esté manejando pueda generar algún tipo de accidente en el trabajo. Eso nos dice, tenemos que evaluar, primero tenemos que identificar, dice, el peligro. Luego tenemos que evaluar y controlar el riesgo, nos dice. ¿Ya? Entonces, el riesgo es la probabilidad por el impacto, o sea, por la severidad. Bueno, enseguida lo vamos a ver cómo se trabaja eso. En ese entendido, peligro, dice, por ejemplo, peligro es manipulación de químicos. Evidentemente, usted en su laboratorio manipula químicos, manipulamos. Es un peligro. ¿Cuál es el riesgo? El contacto con la piel. Si no manejamos con los guantes, con los equipos de protección personal, con el contacto en la piel, hay un riesgo de que suframos algún tipo de quemadura. Esa es la consecuencia, ¿no? En el laboratorio vamos a suponer que tenemos cables sueltos. Ese es el peligro. Ese es el peligro. La caída es el riesgo y la consecuencia es la fractura o algún tipo de hematoma. A ver, viendo esos ejemplos en su laboratorio, ¿qué sería un peligro en su laboratorio? ¿Y cuál sería el Eh, riesgo y la consecuencia? bueno, peligro es, como nosotros trabajamos en un laboratorio clínico, tomamos a diferentes tipos de paciente. Tenemos pacientes acá en terapia intensiva que tienen COVID y pacientes que ingresan por emergencias que alguna vez nos tocó que son pacientes con positivos, VIH positivos. Entonces, eh, nuestra bioseguridad es los guantes, los barbijos, las gabachas y los materiales que usamos también. Al momento de tomar la muestra, siempre se puede resbalar el tubo y caer en el piso. Y como no sabemos si es paciente de VIH positivo, tiene COVID, eso es un peligro. Hay que tener cuidado con eso. Perfecto. ¿Y el riesgo cuál sería? El riesgo es que esto, si no se actúa a tiempo, si no se tiene una buena acción al momento que ha pasado esto, no solamente puede estar en riesgo uno, sino puede estar en riesgo todos en sí, todos los que trabajamos acá. Puede algún tipo de infección o contagio puede ser, ¿no? Y la Sí, consecuencia ya es, manejo, sí. Incluso en las muestras que se podría decir insignificantes, pero no, son muy significativas. Una muestra de orina, una muestra de copro. Realmente los pacientes hospitalizados presentan también eh, diferentes infecciones. Entonces, no se le manipula bien, si no se le hace la correspondiente desinfección, entonces estamos en riesgo todos. perfecto. Entonces, el peligro es, digamos, la manipulación de sus muestras. El riesgo es por algún tipo de, digamos, de una mala manipulación o algún tipo de no prevención, pueda que exista algún tipo de caída, digamos, si se rompa, y la consecuencia es que ustedes pueden salir algún tipo de eh, infección por contacto de la muestra, es lo que me dice, ¿no? Entonces, como usted ve en el laboratorio, evidentemente siempre estamos expuestos a un peligro, ¿no? Siempre estamos expuestos a un peligro. Este peligro puede ser físico,
puede ser químico o biológico, ¿no? Como usted lo ha dicho, ¿no? Entonces, físico, normalmente físico son caídas, ¿no? Normalmente el peligro físico normalmente son las caídas, algún tipo de golpe, ese es un peligro físico. Peligro químico es aquel por cuestión de inhalación, por cuestión de contacto con ese químico, puede que nosotros tengamos algún tipo de acción o consecuencia, quemaduras o intoxicación. Y biológico está en función a la muestra que se está manejando. Entonces, siempre tenemos un peligro en el laboratorio. Lo que no queremos es llegar a que a través de este peligro suframos algún tipo de accidente. Esa es la idea lo que lo que nos pide las BPLs. Nos dice que tenemos que minimizar el riesgo para que no ocurran los accidentes. Entonces, ¿cuál es lo más lógico, Mariana? Lo más lógico sería que nosotros identifiquemos los peligros, ¿no? Porque ¿cómo podemos minimizar un riesgo? Primero lo que tenemos que hacer es identificar el peligro. En ese entendido, cuando hablamos de riesgo, en los laboratorios se concentran la fuente de peligros muy variadas, ¿no? Puede tratarse riesgos de origen y consecuencias muy diferentes que dependen de los productos existentes. Esto, por ejemplo, este es un laboratorio de acá, este que estoy marcando, este es un laboratorio ideal, que lo he sacado de una foto de internet, y este es un laboratorio, el que dice número 2 y el que dice número 3. Entonces, son laboratorios. En este caso son laboratorios de la universidad. Alguna vez cuando he hecho un estudio, nos han pedido que evaluemos los peligros en una universidad, en una institución. Es así estas fotitos. Usted, por ejemplo, ¿qué peligro ve en este laboratorio, en estas dos fotos? Mm, ya. En la foto número 3, a lo que yo veo es que hay un material no adecuado para un laboratorio. Hay un martillo, la mesa de trabajo también tiene que ser completamente de azulejo y acá vemos que no. Está levantado el azulejo, las conexiones también. Ah, no hay orden. En un laboratorio siempre tiene que haber orden. En la foto 2 veo eso. Los guantes, siempre, bueno, lo que hacemos acá es siempre desechar los guantes en lo que es, en donde es residuos infecciosos. Ahí, eso es lo que vemos. Perfecto, gracias Mariana. Entonces, evidentemente no existe un orden, evidentemente las condiciones con las que está trabajando el laboratorio no son adecuadas. Existe, por ejemplo, aquí una sobrecarga de tensión, puede que exista algún tipo algún tipo de corte. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en un laboratorio es identificar los peligros, ¿no? Porque la idea es identificar el peligro y establecer o minimizar el riesgo de tal manera que no ocurra un accidente. Lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer ahora es establecer una metodología para identificar los peligros, establecer el nivel de riesgo y cómo nosotros podemos minimizar ese riesgo para que no ocurra un accidente. ¿Ya? Entonces, estamos en la medida preventiva. Entonces, evidentemente, existen varios tipos de riesgo, ¿no? Puede ser riesgo por contacto eléctrico, por intoxicación aguda, por absorción de tóxicos con efecto a largo plazo, quemaduras por caída, varios tipos de... ¿Ya? Entonces, la idea es establecer un programa de prevención, ¿no? Ahora, no olvidemos que existen dos tipos de escenario. Uno cuando antes de que ocurra el accidente y el otro es posterior a que ocurra el accidente, ¿no?
Cuando ocurre ya el accidente, no lo hemos podido prevenir, tenemos que tener un plan de emergencia, ¿no? Y tenemos que acudir a los primeros auxilios. Y es lo que menos se quiere, pero puede que ocurra. Tenemos que tener un plan de emergencia. Pero inicialmente, antes de que ocurra el accidente, tenemos que tener un análisis de riesgo para establecer o minimizar y que no se concrete ese riesgo en un accidente, ¿no? Ese peligro. Entonces, ya tenemos lo que es el concepto de peligro, lo que es el concepto de riesgo, y la idea es establecer una metodología para que no ocurra ese tipo de accidente. Entonces, lo primero que hacemos es establecer el peligro y el riesgo. El peligro y el riesgo, ¿no? Entonces, no olvidemos que el riesgo es prevenir antes de que ocurra el accidente. Entonces, existen muchos tipos de peligro. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo, pequeñito más que todo, para establecer cuáles son los riesgos y cuáles son los factores de riesgo a los que nosotros normalmente estamos expuestos, ¿ya? Entonces, peligro, por ejemplo. ¿Qué tenemos peligro? El peligro es la generación de polvo, así para que veamos el concepto muy bien. El peligro es la generación de polvo. En todo lugar, Mariana, existe polvo, digamos. Entonces, siempre estamos expuestos a ese peligro, ¿no? En la calle, en el laboratorio, en nuestro trabajo. El riesgo es que ese polvo nosotros inhalemos. Lo mismo que el polvo, existen gases, los gases fumantes, ¿no? Los gases tóxicos que tenemos en nuestros laboratorios, el ácido clorhídrico, esos tipos de gases que a medida que manejamos, evidentemente en un principio no son tóxicos, pero a medida que se concentra y no tenga un buen extractor de gases, posiblemente nosotros inhalemos ese tipo de gases. Entonces, por ejemplo, la generación de esos gases tóxicos es un peligro. El riesgo es que nosotros inhalemos ese gas, ¿ya? Ahora, otro peligro es falta de equipo sin protección, ¿no? Entonces, y el riesgo es el atrapamiento. Entonces, la idea es establecer una serie de factores, establecer cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos normalmente, ¿no? Y cuál es lo que el peligro. Entonces, cuando hablamos de riesgos, tenemos casi una serie de clasificación de riesgos. Riesgos físicos. En los riesgos físicos, de acuerdo a su origen, está, por ejemplo, el calor, el frío, el ruido, la iluminación, las presiones, las vibraciones, pueden producir daños a los trabajadores, ¿no? El riesgo químico, su origen está en la presencia y manipulación de agentes químicos. Pueden producir alergias, asfixias. Riesgo biológico se puede dar cuando se trabaja con agentes infecciosos. Riesgos ergonómicos se refiere a posturas y factores psicosociales, es lo que produce por exceso de trabajo. Entonces, siempre hay un riesgo, ¿no? Siempre existe un riesgo. Entonces, este riesgo, nosotros siempre estamos expuestos a riesgos. Entonces, la idea es establecer, identificar el peligro, evaluación y control del riesgo. Para ello se utiliza una serie hay un método para hacer la evaluación de los riesgos y la identificación de peligros y evaluación y control de riesgos. Entonces, esa metodología normalmente nos dice cómo podemos evaluar un laboratorio. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo y seguimiento y revisión de las actividades que llegamos para el tratamiento del riesgo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Lo vamos a trabajar normalmente hay varias metodologías que nos establecen, pero una de las metodologías es a través de la matriz de riesgos. Esta metodología de las matrices de los riesgos, inicialmente lo que tenemos que hacer es evaluar, hacer una lista completa de los peligros que estamos expuestos en el laboratorio a través de un checklist. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo vamos a identificar? Directamente vamos a pasarnos a hacer el ejercicio, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es identificar los peligros en nuestro laboratorio y luego vamos a evaluar el riesgo.
¿Qué se hace? Bueno, normalmente cuando uno evalúa un laboratorio, establece varias características. Normalmente se hace una tablita, como este checklist se hace, ¿ya? Se hace un checklist. Identificamos los peligros en el laboratorio. Por ejemplo, una vez que, bueno, usted va al laboratorio y ve si existe o no existe la iluminación adecuada. Si la iluminación es adecuada, usted dice, la iluminación es adecuada, sí. Entonces dice, no existe ninguna observación. ¿Aló? ¿Alguien? ¿Aló? Sí, por favor, su micrófono, por favor, está encendido. Ya, gracias. Ya, entonces, la iluminación, cuando no existe una buena iluminación, entonces colocamos aquí, estamos identificando los peligros, ¿no? Entonces, la iluminación, vamos al laboratorio y decimos, ¿tiene una buena iluminación? Sí, no hay observaciones. Si tuviera una mala iluminación, colocamos aquí, no. Entonces decimos aquí, el laboratorio tiene una mala iluminación. Posiblemente esa mala iluminación puede ocasionar algún tipo de riesgo, ¿no? Algún tipo de accidente. Ventilación. El laboratorio tiene buenos extractores de gases, tiene una buena ventilación. Aquí decimos sí o no. El laboratorio tiene vías de acceso y comunicación. Hacemos una evaluación del mismo. Tiene vías de escape. Evaluamos lo mismo. Tenemos como 23 o 24 parámetros que nosotros podemos evaluar al laboratorio, tanto en relación a los vestuarios, a los servicios higiénicos, al orden de limpieza, si el laboratorio hace simulacro de incendio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, ya, muy bien, no se preocupe, Mariana. Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer si nosotros tenemos todos esos tipos de estudios en un laboratorio. O sea, evaluamos a través de qué? La identificación de los peligros. Verificamos, ¿el laboratorio hace simulacro de incendios? Sí o no. Si cuenta con extintores de incendio, sí o no. Si tiene equipo de primeros auxilios, sí o no. Entonces, nosotros evaluamos todos estos, identificamos los peligros a través de un análisis, primero un análisis del laboratorio en qué estado se encuentra. Una vez que nosotros hemos evaluado los posibles riesgos que tiene, bueno, los peligros que se tienen en el laboratorio, evaluamos cada uno de ellos a través de una matriz de riesgos, ¿ya? Esta matriz de riesgos establecemos si el peligro se puede materializar o no se va a materializar. ¿A través de qué? De una matriz de riesgos de probabilidad, consecuencia y nivel de riesgo. Ahora, el riesgo físico puede ser a caídas al mismo nivel, golpes por objetos sin móviles, cortes, penetraciones, puede haber riesgos químicos, puede haber riesgos psicosocial, puede haber riesgos ergonómicos y puede haber riesgos por incendio. Entonces, la probabilidad de que ocurra estos riesgos es a través de esta matriz. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, evidentemente, a través de la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, establecemos si se va a concretizar o no se va a concretizar el peligro para materializarse en un accidente. ¿Ya? Entonces tenemos lo que se llama un análisis de riesgos. ¿A través de qué? A través de la identificación del peligro, el análisis del riesgo y establecer si el riesgo es alto, bajo, moderado o muy alto y establecer medidas de control, evaluaciones de monitoreo para establecer si existe algún tipo de medida para disminuir el riesgo denominado riesgo residual. ¿Ya? Entonces, debemos aplicar controles para controlar el mismo. Entonces, muchas veces tenemos, por ejemplo, en el laboratorio, tenemos riesgos químicos en el laboratorio. Pueden ser por un tipo de agente químico,
según, de acuerdo a las características del elemento químico. Puede ser agentes químicos según sus propiedades físico-químicas, agentes químicos según sus propiedades toxicológicas, agentes químicos según sus efectos sobre la salud, agentes químicos según sus efectos sobre el medio ambiente. Entonces se tiene una serie de elementos que pueden llevarnos a que el riesgo se concretice. Entonces, esa es una metodología y una forma de evaluar los peligros y establecer el tipo de riesgo antes de que se concretice y pueda ocurrir algún tipo de accidente. Esta metodología normalmente es a través de una elaboración de un listado de peligro, que es a través del checklist. Finalmente hacemos la evaluación del mismo y tenemos unas medidas a través de un riesgo residual. ¿Ya? Entonces, esta es la metodología que nosotros empleamos para hacer la evaluación del peligro, análisis de riesgo y evaluar si se puede o no se puede controlar el mismo. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya, continuamos. Ahora, es muy importante establecer que en un laboratorio también deberíamos tener o deberíamos contar con buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Eh, dentro de las buenas prácticas del laboratorio, en relación a las normas de seguridad en el laboratorio, existen una serie de principios, reglas, normas de carácter general que se imponen o se adoptan para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Entonces, a través de estas normas de seguridad en el laboratorio, como una medida importante en la prevención de dichos riesgos. Ahora, muchas veces estas normas de seguridad en el laboratorio principalmente están en base a ciertos principios, ¿no? Entonces, bajo una serie de normas de tipo general sobre diferentes aspectos aplicables a un laboratorio. Por ejemplo, ¿qué tenemos que normalmente vemos en normas de seguridad en un laboratorio? En relación al personal, en relación a la metodología de utilización de productos y materiales, en relación al equipo, uso de mantenimiento y revisiones, y a las instalaciones. Todos ellos debemos contar con una serie de normas para trabajar y establecer y tener algún tipo de procedimiento para trabajar con ellos. Muchas de las normas sobre organización en el laboratorio, principalmente, está establecido en la organización y distribución física del laboratorio. Entonces, el laboratorio debe disponer de los equipos de protección individual, los famosos EPPs, no debe realizarse experiencias nuevas sin autorización expresa del responsable del laboratorio, no poner en marcha nuevos aparatos e instalaciones sin conocer previamente su funcionamiento, etcétera. Entonces, tenemos normas sobre organización del laboratorio y sobre conducta en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio, por ejemplo, siempre debe lavarse las manos al entrar y salir del laboratorio. El personal de nueva incorporación debe ser inmediatamente informado sobre las normas en el trabajo. Debe estar prohibido fumar e ingerir alimentos en el laboratorio. Se debe evitar llevar lentes de contacto si se detecta una constante irritación en los ojos. Entonces, hay una serie de normas generales de conducta que nosotros ya los conocemos, en la universidad lo hemos visto, lo hemos trabajado, de tal manera que no somos ajenos a estas normas básicas, pero es importante recordarles siempre cuáles son estas normas generales de conducta en el laboratorio. Entonces, entre ellos, por ejemplo, tenemos que debe comprobarse el correcto etiquetado de los productos químicos que se reciben en el laboratorio. Al finalizar una tarea o una operación se deben recoger los materiales y reactivos. Se debe revisar periódicamente las instalaciones del laboratorio para comprobar que sean en buen estado. Debe comprobarse la ventilación general del laboratorio. Debe trabajarse siempre que sea posible y operativo en las cabinas. Existen una serie de normas generales que siempre se ve en el laboratorio y en la universidad siempre nos han
nos han instruido el mismo, ¿no? Entonces, solamente es recordar lo que se ha podido ver. ¿Alguna consulta? Ya, continuemos. Habíamos visto o habíamos hecho una metodología de identificación de peligros, evaluación y control del riesgo, ¿ya? Entonces habíamos establecido esta metodología. Ahora, evidentemente esto es antes de que ocurra el accidente, antes de que ocurra el accidente. Posterior a que el accidente ocurra, evidentemente ya existe un accidente, ¿no? No lo hemos podido controlar al peligro y el riesgo ha sido alto y lo que ha pasado es que se ha materializado en un accidente. Entonces, una vez que el accidente ha sido materializado, lo que nosotros tenemos que establecer es trabajar qué vamos a hacer con ese accidente. Tenemos que tener un plan. Este plan normalmente se denomina un plan de emergencia, ¿ya? Este plan de emergencia deberíamos trabajar y normalmente son planes de emergencia y evacuación. Por ejemplo, en un laboratorio, una vez que se materializa el peligro, por ejemplo, trabajar con sustancias químicas, con muestras biológicas y con material de laboratorio, conlleva la exposición a una serie de riesgos que pueden dar lugar a emergencias en el laboratorio. Entonces, una vez que la emergencia se ha materializado, deberíamos establecer qué vamos a hacer a través de un plan de emergencia. Este plan de emergencias tiene que estar en función al tipo de emergencias. En este caso, ¿qué es una emergencia? Una emergencia es un lapso en el cual se alteran las condiciones de actividad normales en un laboratorio, en un edificio o en un establecimiento y sectores adyacentes debido a un siniestro. Entonces, normalmente cuando, dependiendo del tipo de emergencia, normalmente se realiza una evacuación. Entonces, la evacuación es el abandono masivo de un laboratorio, edificio, de un local ante una emergencia con el objetivo de ubicarse en un lugar seguro. Tenemos tres tipos de emergencias: conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. Cuando es conato de emergencia, hablamos de que es cuando el accidente puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal de cada sección o departamento. Emergencia parcial es el accidente que requiere la actuación de los equipos de emergencia, pero limitado solo al sector del edificio o centro. Puede implicar la evacuación parcial. Y emergencia general es el accidente que requiere la actuación de todos los equipos de emergencia y afecta a todos los sectores del edificio o centro y normalmente implica la evacuación total. Entonces, muchas veces, de acuerdo a la clasificación de la emergencia, podemos establecer y ver qué acciones debemos tomar ante el conato de emergencia, emergencia parcial o emergencia general. Ahora, para establecer eso tenemos que trabajar con un plan de emergencia. Entonces, el plan de emergencia es establecer los procedimientos y planes de acción que permitan dar una respuesta oportuna, adecuada ante cualquier amenaza que ponga en riesgo a las personas, los bienes y la estabilidad del laboratorio. Un plan de emergencia normalmente es un documento que tiene un conjunto de actividades. Entonces, ante cualquier emergencia que ocurra, ya sea conato de emergencia, emergencia parcial o emergencia total, todo debe estar escrito con un procedimiento. Entonces, ese documento nosotros debería o debe conocerse o debería ser conocido
por todo el personal. Por todo el personal debe ser considerado ante las situaciones de algún tipo de conato de emergencia, emergencia parcial o total. Además, deberíamos contar con un plan de evacuación. Es decir, el plan de evacuación es un conjunto de actividades y procedimientos tendientes a preservar la vida y la integridad física de las personas, y en el evento de verse amenazadas mediante el desplazamiento a través y hasta lugares de riesgo menor. Ahora, normalmente en los laboratorios existe algún tipo de plan de emergencia, y entre los principales objetivos es que el laboratorio preserve el normal funcionamiento de las instalaciones mediante la detección y eliminación o control de los riesgos, recuperar la capacidad operativa de la organización y el control de la emergencia y la evacuación del personal sea efectuada por grupos operativos. Entre las características de los elementos de actuación y protección ante una emergencia, en este caso nosotros debemos tener el conocimiento en caso de que ocurra algún tipo de conato de emergencia, y nosotros debemos establecer cómo podemos actuar o cómo debemos protegernos para el mismo. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es a través de las duchas de seguridad o las fuentes de lavabos, mantas ignífugas, extintores, neutralizadores, equipos para ventilación de emergencia. Estos son elementos de actuación y protección ante una emergencia, puede ser conato o emergencia parcial. Entonces nosotros deberíamos establecer en nuestro laboratorio qué medidas va a tomar ante este tipo de emergencia en el laboratorio. Entonces, es muy importante eh, que se conozca qué es una ducha de seguridad, qué es una manta ignífuga, dónde se debe establecer, cuándo se debe establecer y cómo se debe usar el mismo. Entonces, normalmente una ducha de seguridad o una fuente de lavabos son equipos de emergencia para los casos de proyecciones, derrames o salpicaduras de productos, normalmente químicos, sobre las personas con riesgo de contaminación o quemadura química. Estos están alimentados con agua potable a temperatura media. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ya, continuemos. Lo que sí también se puede establecer es que estas duchas de seguridad deben estar instaladas de acuerdo a las características de las mismas. A ver, podemos ver un video acerca de este tipo de duchas de seguridad, cómo funciona. Permítame, por favor. Vamos a mostrar un pequeño video para ver cómo funcionan estas duchas. Vamos a ver. Química. Ya. Estamos viendo una clase de química orgánica sobre hidrocarburos. Giovanni nos va a explicar qué capítulo estamos viendo en este momento. Giovanni. Estamos viendo química orgánica y vamos a ver una prueba ahí en laboratorio, la reacción del carburo de calcio más agua, que da como resultado acetileno y como un residuo el hidróxido de calcio. Bueno, jóvenes, entonces vámonos acá al laboratorio para que hagan la práctica y obtener el gas acetileno. Tenemos aquí una muestra de
un pedazo de carburo de calcio, que es una roca. Vamos a hacer reaccionar con un poco de agua contenida en este recipiente y luego vamos a inflamarla, porque va a ser un combustible, inflamarla con una llama de un cerillo. Procedamos entonces. Ese gas que sale es el acetileno, un gas combustible, y al aproximar una llama se ha inflamado. Una llama enérgica, muy fuerte, tener mucho cuidado. Hay una imprudencia. Cometió un error, aproximó mucho el estudiante su mandil hacia la llama del acetileno y aprovechamos para ver la efectividad que ha tenido el funcionamiento de nuestra ducha que utilizamos en el laboratorio para que en caso de accidente la tengamos que emplear y evitar cualquier tipo de contaminación calórica, incendio, como el caso que vimos en este momento. A ver, joven, ¿qué te pasó? Aquí no sé qué pasó, se me inflamó la manga. ¿No te quemaste por acaso? No, por suerte, gracias a la ducha. ¿No? A la ducha. Sí. Gracias. La eficiencia de nuestra ducha, si no tuviéramos esta ducha, seguramente hubiéramos tenido un caso fatal aquí, un accidente en el colegio. Oye, ¿qué pasó? No sé, ¿no? Lo que pasó fue una reacción química de combustión que las vamos a quedar en la pizarra. ¿Eso ocurrió cuándo? Cuando tú pusiste Cuando pusimos el el fósforo en el gas. En el gas. Ok, vamos a la pizarra a ver qué es lo que ocurrió. Lo que pasó es que el gas, el hidrocarburo, al juntarlo con el calor del fósforo, da como una combustión completa de CO2 y de agua. Y también la energía calorífica, que fue la que provocó el fuego, que luego accidentalmente le prendió la manga a nuestro compañero. Y después del incidente del estudiante que casi se quema su mandil con el gas de acetileno, estamos procediendo a secar todo el agua que cayó de la ducha. Bueno, este es un video donde se puede ver claramente cómo se maneja una ducha de seguridad. Veamos otro ejemplo en un laboratorio para el manejo de estas duchas de seguridad. Permítame, por favor. En todo la Bueno, en todo laboratorio de química. Los riesgos derivados de las prácticas que ahí se realicen están bajo control, siempre y cuando la población estudiantil siga los procedimientos y protocolos indicados. Medidas en caso de accidente. Si le salpica alguna sustancia en los ojos, láveselos inmediatamente en el lavaojos durante 15 minutos. Me cayó en el ojo. Y luego visite a un médico para que se los examine. La razón por la que ahora utilizo lentes de seguridad es porque hace un tiempo tuve un accidente en el laboratorio. Estaba con mi compañero lavando cristalería con hidróxido de potasio y accidentalmente salpicó un poco en mi ojo. En ese momento lo primero que se me ocurrió fue frotarme el ojo, pero me acordé que no era lo correcto. Entonces acudí a mi compañero más cercano para que me dirigiera hacia el lavaojos. Ahí estuve 10-15 minutos lavándome el ojo y posteriormente acudí a salud. Ahí me dijeron que por dicha no tenía ningún daño permanente. Yo tenía solamente los lentes medicados en vez de tener los de seguridad sobre los lentes. Por lo tanto, es importante que ustedes siempre utilicen los lentes de seguridad sobre los lentes medicados. Si le cae una sustancia en el cuerpo como un ácido, quítese la gabacha. Y si el derrame es muy grande, métase de inmediato con todo y gabacha bajo la ducha que se encuentra en el laboratorio. En caso de que algo alce llama, avise inmediatamente al docente o al asistente.
y salga ordenadamente del laboratorio. En caso de que su ropa prenda fuego, no corra porque esto aviva la llama. En su lugar, pida ayuda de inmediato. Para abrir desde adentro la puerta de seguridad del laboratorio, empuje la barra horizontal que se encuentra a la mitad de la puerta. Observe los procedimientos y protocolos indicados y así evitará un accidente que le podría afectar a usted o a uno de sus compañeros. Perfecto. Lo que se ha visto acá es que se hace el uso de los extintores para el caso de algún tipo de fuego. Es muy importante, se tiene 3 tipos de extintores entre los más conocidos. ¿Ya? Entonces, la forma de utilizarlos está en función al tipo de sustancia o elemento que se está quemando. Entonces, para ello, les voy a mostrar este videito donde nos da unas pautas de cómo debemos manejar los extintores ante cualquier tipo de incendio. Un extintor es un aparato autónomo que permite proyectar y dirigir un agente extintor sobre un fuego con el fin de extinguirlo en su fase inicial. Los extintores constituyen el medio más adecuado para desarrollar una acción rápida sobre un conato de incendio y su utilización eficaz puede evitar, en muchos casos, la propagación del fuego y, en consecuencia, la mayoría de los incendios. Los extintores pueden utilizar diferentes agentes extintores, siendo los más comunes el polvo químico o el dióxido de carbono. Cuando las circunstancias sean favorables para nuestra intervención, las pautas generales de actuación para la extinción serán: en primer lugar, averiguaremos el origen del fuego y el tipo de combustible que se quema. Los tipos de combustible que podemos encontrar son fuegos de clase A. Son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza normalmente con formación de brasas. Tenemos como por ejemplo maderas, tejidos, papeles, cartones, etc. Fuegos de clase B. Son fuegos de combustibles líquidos o sólidos licuables, como por ejemplo gasolina, grasas, termoplásticos, alquitranes, parafinas, etc. Y por último, clases de fuego C. Son fuegos de gases combustibles que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en estado gaseoso, como el gas natural, el metano, el propano, butano, acetileno, gas ciudad, etc. En segundo lugar, elegiremos el agente extintor adecuado, viendo los pictogramas que nos presentan los extintores. Dentro de los grupos de extintores que nos podemos encontrar, vamos a destacar los extintores de polvo químico, polivalente o antibrasa, que son eficaces para fuegos de la clase A, B y C. El otro tipo de extintor que podemos encontrar es el de dióxido de carbono, que utilizan como agente extintor el anhídrido carbónico o CO2. Se utilizan para extinguir fuegos del tipo B. Es un tipo de extintor idóneo para utilizarlo en fuegos con presencia de tensión eléctrica o bien con equipos delicados, debido a que el anhídrido carbónico es un mal conductor de la electricidad. En caso de incendio de gas, la primera precaución que deberemos tener es saber si tenemos la llave de paso controlada. Si no sabemos dónde se encuentra la llave de paso, nunca apagaremos el incendio. Ahora bien, una vez localizada la llave de paso, lo que haremos son los siguientes pasos. Comprobaremos, antes de aproximarnos, la presión del extintor examinando el manómetro. Retiraremos el pasador del precinto. Con una mano asimos la empuñadura o maneta y con la otra sujetamos la boquilla de manguera. Damos un pequeño golpe con la base del extintor en el suelo, realizamos un disparo de prueba antes de acercarnos a las llamas y si existe corriente de aire nos aproximaremos con esta a nuestra espalda. Nos acercamos siempre mirando al fuego y dirigimos el agente extintor a la base de las llamas con movimientos de barrido en zig-zag.
Nos retiraremos siempre mirando al fuego y no le daremos nunca la espalda. Una vez apagado el fuego, procedemos a cerrar la válvula de paso o llave de paso, y con las botellas de uso doméstico podemos proceder de la misma manera. Cerramos válvula o bien podemos quitar la válvula de la misma. Vamos a extinguir ahora un fuego de la clase B. Estos fuegos son de combustibles líquidos o sólidos licuables. En este caso vamos a utilizar un extintor de CO2. Ahora vamos a proceder a extinguir el incendio de la clase B con un extintor de polvo polivalente. Por último, vamos a apagar un fuego de la clase A. Como hemos dicho antes, son fuegos de combustibles sólidos y generalmente de naturaleza orgánica, donde la combustión se realiza con formación de brasas. Esperaremos durante unos instantes para comprobar que no existe un rebrote y que el incendio está extinguido. Si no elegimos bien el tipo de extintor para el tipo de fuego, lo más seguro es que no podamos conseguir el objetivo. Bueno, como se ha podido ver, es muy importante establecer y ver cómo funcionan estas medidas preventivas o estas acciones que debemos nosotros realizar o elementos de actuación y de acción en caso de algún tipo de contingencia. También es muy importante realizar simulacros de emergencia. Estos simulacros nos van a servir de cómo nosotros deberíamos actuar ante algún tipo de emergencia, ya sea por conato, emergencia parcial o total. Y esos simulacros normalmente nos ayudan a establecer cuáles serían nuestros errores, cómo tenemos que actuar cada una de las personas y cuáles son las funciones de cada uno de nosotros. Por lo menos una vez al año nosotros deberíamos trabajar o deberíamos realizar
un simulacro de emergencia. Un simulacro de emergencia normalmente, tengo acá un pequeño video que es muy interesante que lo vean, en caso de que el simulacro sea de algún tipo de incendio este es un claro ejemplo de quiénes actúan, cómo tienen que movilizarse para saber qué acciones tomar en caso de algún tipo de conato de emergencia. A ver, lo veamos, por favor. Y con esto vamos a, por lo menos el día de hoy, vamos a finalizar. Permítame, por favor, compartir. Ya, gracias. Aquí veamos. Este es un simulacro de incendio. No se agarren, por favor, para tomar las medidas. Está registrando un incendio en el laboratorio de Perú y estamos recuperando la información que tenemos. Ok, vamos a empezar. Por favor, prepárense para este laboratorio de incendio. Unidad de primeros auxilios intervenir. Bueno, este es un video en relación a un simulacro de incendio, ¿no? Bueno, bueno, con eso culminaríamos la clase de hoy. Mañana vamos a continuar con nuestro plan de emergencias y finalmente culminaría nuestra última clase con lo que son los sistemas de gestión. ¿Alguna consulta y alguna duda antes de finalizar la clase? Mañana estaríamos continuando. Hoy día hemos hecho una
sesión sin descanso para tomar estos últimos minutos como descanso y continuar mañana. ¿Alguna consulta? Ninguna. Entonces, estimados colegas, el día de mañana vamos a continuar y, bueno, si no hay consultas, nos estaríamos viendo el día de mañana. Muchas gracias y hasta mañana.